Bueno, nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Saladillo, con el cura párroco, el padre Alejandro, que ha tenido una inserción tan particular en la comunidad saladillense en general, que ya no es más el cura, es Alejandro. Todo el mundo dice, voy a ver a Alejandro. Los chicos hablan de Alejandro, realmente una entrada con los chicos magnífica, un trato realmente muy, pero muy lindo. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien y lindo sentirse un vecino más de Saladillo también en ese aspecto, ¿no? Como que uno también le agrada el trato cercano y un trato así de amistad realmente, ¿no? Y sin poner ninguna barrera ni impedir que todo el mundo pueda acercarse para que uno pueda vivir también su ministerio, que es el servicio a la comunidad, ¿no? ¿Pasa un poco lo que yo dije, padre, o yo estoy equivocado? No, yo me siento bien, bien a gusto aquí y muy integrado a la comunidad en todos los aspectos, ¿no? Personal, social, como vecino, como cura, como todo, digamos, ¿no? Como Alejandro también, como decir, uno no deja de ser quien es porque es sacerdote, digamos, ¿no? En estos días volví un poco al primer amor. ¿Pudo viajar de vuelta al Vaticano? Sí, realmente que fue un encuentro muy lindo. Fuimos con una delegación argentina al tercer Congreso Internacional de Catequesis, ¿no? Y esto fue poder volver a donde yo estudié, donde estuve también viviendo 2 años en mis estudios de catequética. Y bueno, estuve también en el Oficio Nacional de Catequesis y en la universidad. Fuimos junto con la delegación y fue muy enriquecedor tanto un encuentro como el otro, como el tercero, digamos, ¿no? Cada uno de los encuentros, tanto con el Oficio Nacional de Catequesis de Italia, tuvimos 2 horas allí en un diálogo muy fecundo. Después todo lo que fue el congreso de jueves a sábado, que se coronó con la disertación del Papa Francisco. Y después el martes siguiente en la universidad, toda la mañana, en el Instituto de Catequética, nos ayudó a poder tener este momento de gracia para la catequesis nacional también, ¿no? O sea, muy lindo momento de encuentro y muy enriquecedor, ¿no? Y creo que eso nos ayuda después a traer cosas buenas para nuestra patria, ¿no? ¿Hay algunos cambios en este aspecto, padre? Sobre todo es lo que se va reflexionando, digamos, ¿no? Como hoy la catequesis se la concibe como misionera en salida y, digamos, que pueda educar la respuesta de la fe de las personas, ¿no? En orden a que todo lo que se anuncia no quede nada más como un contenido intelectual, sino que realmente pueda mover al hombre hacia el encuentro con Dios, ¿no? A la mujer también, ¿no? Hacia el encuentro con Dios. Esto es lo lindo, es decir, como la catequesis tiene ese lindo desafío de educar en la fe, ¿no? De ayudar a crecer al otro en la intimidad con Jesús, que lo pueda descubrir, que pueda optar con él, no solamente como un concepto, sino como una persona realmente, ¿no? El encuentro con una persona que te da un nuevo horizonte en la vida, ¿no? Y creo que eso, bueno, también hace después al estilo de vida cristiano también, ¿no? Y a un modo de pensar y de sentir y también de rezar, ¿no? Entonces, decir, como en definitiva la catequesis es esa labor de la iglesia que educa la respuesta de la fe, por eso decimos así, ¿no? Padre, el primer paso del encuentro con Dios es el prójimo. El primer paso del encuentro siempre, claro, hay una mediación. Nosotros decimos eh, que la mediación es una persona siempre, ¿no? Un catequista, la abuela, tu mamá que te enseñó a rezar, o sea, siempre tenés una mediación humana, digamos, ¿no? Pero bueno, pero es Dios el que toca, a través de esa persona es Dios el que toca el corazón, digamos, ¿no? A eso se le llama generalmente primer anuncio, ¿no? O sea que es ese primer mensaje que llega al corazón, que se sintetiza en el querigma, ¿no? Jesús te ama, murió por vos y resucitó para darte una vida nueva, ¿no? Y esto le llamamos así primer anuncio, ¿no? Después ese primer anuncio viene desplegado en la medida que la persona adhiere a la fe, digamos, ¿no? Dice, "Ah, qué lindo conocer a Jesús". Decir, bueno, y entonces empieza, ¿ves? Realmente ese camino de la catequesis que será el poder ir como comprendiendo quién es este Jesús, ¿no? Dónde vivió, quién es, ¿no?
pasa eso con los primeros discípulos también, ¿no? Cuando Andrés le pregunta al Señor, ¿no? Decir, bueno, y Juan también, ¿no? ¿Dónde vives? ¿No? Vengan y lo verán, dice, ¿no? Y los invita a vivir un día con él. Entonces después le va a decir a Pedro, su hermano, ¿no? Hemos visto el Mesías, ¿no? Lo encontramos, ¿no? Y bueno, esta experiencia de que la catequesis te hace vivir para que justamente descubras que hay un Cristo que está vivo, que quiere acompañarte en la vida, que te da un sentido y un rumbo en la vida, que la vida no acaba aquí, digamos, ¿no? Entonces, decir, todo esto, la catequesis lo educa y lo ayuda a hacer crecer en el corazón de las personas y en las comunidades, ¿no? Padre, la catequesis está muy ligada a los chicos, ¿no? Y a los grandes también, porque todos necesitamos de madurar la fe, digamos, ¿no? No solamente aquel que quiere en definitiva profundizar en los aspectos más hondos de su vida, digamos, ¿no? Porque también, por ejemplo, si podemos pensar en una persona grande que puede descubrir a Jesús y su fe y va madurándola y necesita también ser acompañado o ayudado, ¿no? Para aprender a rezar mejor, para, qué sé yo, para dar una respuesta de fe más genuina, ¿no? Entonces, decir, no es solamente de chicos, ¿no? Digamos, a ver, a la etapa, digamos así, de la infancia y la primera juventud le llamamos iniciación cristiana, ¿no? Porque, bueno, es como iniciarse a la vida, digamos, ¿no? Como quien va creciendo y madurando para llegar a una madurez humana, pero también pasa en la fe, ¿no? Lo mismo que el acompañamiento de los jóvenes, sería toda la iniciación eso. Pero aún en la vida madura uno siempre puede ir creciendo, ¿no? Padre, y en estas épocas de un mundo tan materialista, ¿cómo se logra llegar al corazón en la fase espiritual de la gente? Porque yo creo que Dios sigue obrando, digamos, ¿no? Y el Espíritu de Dios sigue obrando y toca el corazón de las personas. El tema es que haya quien lo anuncie, como vos decías al principio, ¿no? Que haya esos ministros o esas personas que quieran dedicar su vida a anunciar a los demás que Cristo está vivo, ¿no? Entonces, decir, siempre es a través de alguien, ¿no? Y ese alguien es mandado por la iglesia, ¿sí? Y no está solo tampoco porque es una comunidad en definitiva la que anuncia el mensaje de la fe, ¿no? Y uno lo ve esto, es decir, en este tiempo que parecería tan materialista hay mucha gente que busca a Dios y está en su búsqueda, ¿no? Los jóvenes, los más grandes, o sea, porque en definitiva en las cosas nunca se puede encontrar el sentido profundo de la vida, ¿no? Eh, las cosas no terminan de satisfacer al hombre, ¿no? Porque son perecederas, son frágiles, ¿no? En cambio, bueno, lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo que es noble, lo que tiene un valor verdadero, eso uno lo va descubriendo y qué lindo y lo necesita. Entonces, allí está toda la búsqueda del hombre, pero también está la necesidad de que haya alguien que le diga, bueno, mira, esto que estás buscando, Dios te lo va a dar, ¿no? Hay un momento de la vida, Padre, en que eh, cuando no está Dios presente en la vida de cada uno, se trata de reemplazarlo con más cosas materiales y nunca alcanzan, y más cosas, y más cosas. Sí, seguramente que eso es, digamos, para el que no tiene fe es más difícil la vida, eso es indudable, ¿no? Porque hay una búsqueda así como de querer aferrarse a las cosas o a los ídolos en definitiva, ¿no? También le podemos llamar así, o a la fama, o al éxito, o, o al placer, digamos, ¿no? Y ese no es el sentido profundo, la vida es amor en definitiva, ¿no? Entonces, y libertad. O sea, entonces ahí donde va el rumbo, ¿no? No quiere decir eso que uno necesite trabajar y tener lo necesario para vivir con dignidad, eso seguro, pero digamos, no son las cosas los que me aseguran una felicidad verdadera, sino el amor es el que me asegura la felicidad verdadera y desde la libertad interior que Dios me da, ¿no? Padre, ¿y cómo se vive ahí en el Vaticano, donde estuvo usted estos días? Interiormente, todo esto estamos hablando en la fase espiritual. ¿Cómo es ahí adentro? Eh, es muy lindo ver cómo hay mucha gente santa allí que trabaja por el bien de la iglesia, ¿no? En medio de situaciones también realmente algunas complejas, ¿no?
y de una preocupación muy linda del Papa Francisco por reformar muchas cosas que ciertamente no estaban bien, no hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Pero yo creo que cada día se ve más patente, digamos, el deseo profundo de muchos que buscan una iglesia más sencilla, más cercana, más preocupada en anunciar a Jesús, eh, más del lado de los que más sufren, digamos, ¿no? Y eso no son discursos, ¿no? Sino que se ve en obrar, en maneras de obrar concretas, digamos, ¿no? Y es muy lindo esto porque en definitiva a uno le da mucha alegría que la iglesia siempre se vaya como reformando, ¿no? Decía San Agustín, la iglesia siempre necesitará adaptarse a los tiempos y a las épocas, ¿no? Y esa reforma de la iglesia el Papa se la ha tomado muy en serio y la va llevando adelante con mucho entusiasmo, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de charlar con varias personas, ¿no? De allí también escuchar y participar de mi congreso con mucha gente, éramos 1.400 personas de 150 países casi, ¿no? Y bueno, esto hace a la riqueza de la iglesia y uno va viendo como las búsquedas, este, los nuevos caminos van saliendo en todos lados, ¿no? Como una iglesia que está viva realmente y que crece y que sigue anunciando a Jesús con mucha alegría, ¿no? Usted habla, padre, de la diversidad de países y la parte cultural incide en distintas maneras en la creencia espiritual. Totalmente, porque el Evangelio se expresa en distintas culturas, ¿no? Justamente sin cultura en cada una de ellas, ¿no? Y eso es la riqueza de la iglesia también, ¿no? Ver como un mismo evangelio, o sea, ver como en definitiva lo que Jesús anunció se expresa, ¿no? Es el mismo evangelio, pero se expresa de modos distintos en los distintos ámbitos culturales, ¿no? Porque cada cultura tiene su riqueza también que se va dejando como empapar por el evangelio y entonces surgen nuevas expresiones, nuevos caminos muy, muy bonitos, ¿no? Padre, en estos días se habla mucho no sé si es una rama de la iglesia que es son los curas sanadores, una parte recién me acordé el nombre, pero se me fue, de la iglesia, La renovación la carismática. renovación carismática. Sí, Eh, católica. ¿Eso es parte de la iglesia Sí, o por supuesto, la renovación carismática es un movimiento, ¿no? De la iglesia. La iglesia tiene muchos carismas y eso es lo bonito también, digamos, ¿no? Sí, sí. Tenés las órdenes religiosas, pero también tenés estos movimientos, nuevos movimientos, digamos, ¿no? Y bueno, la renovación carismática es un movimiento que sobre todo se deja guiar por el Espíritu, digamos, ¿no? Entonces, nace de la efusión del Espíritu Santo digamos, y es un movimiento sobre todo de oración, de alabanza, y aquí en la parroquia lo tenemos, gracias a Dios, dentro de un poquito vamos a tener un seminario de vida justamente en orden a esto, a la renovación, ¿no? Y sí, tiene mucho vigor, mucha fuerza en muchos lugares del mundo también, ¿no? Son distintas expresiones de una misma fe, como decías vos, ¿no? Es decir, y lo lindo es esto, es decir, que eh, en la iglesia no somos uniformes, digamos, no hay uniformidad, sino que la realidad de la iglesia es sobre todo, como le gusta decir al Papa, como un poliedro, digamos, ¿no? Que tiene distintas caras, digamos, ¿no? No es una esfera donde todo es igual, ¿no? Ni tampoco una uniformidad, sino que justamente la riqueza no está en la uniformidad, sino en la variedad, ¿no? La diversidad. La diversidad, claro. Una diversidad, pero unida, digamos, ¿no? Sí, Por un sí. mismo espíritu. Por eso dice San Pablo, ¿no? Hay diversidad de carismas, de dones, de ministerios. Hay un solo Señor y un solo Dios, pero se expresa la iglesia en todos estos carismas, dones, ministerios, ¿no? Que son diversos y hacen a la riqueza y a la belleza de la iglesia, ¿no? Así cuando yo vengo por alguna circunstancia, a veces por alguna charla también por mi trabajo y todo lo demás, uno esperando ahí donde está la oficina parroquial, eh, la última vez que estuve viendo al padre Walter, me tocó presenciar algo que me llamó la atención, que es cómo vienen los fieles a pedir que ustedes vayan a bendecir los hogares Sí, por muchísimo. diferentes actitudes que son sospechosas para quien cree en Dios y por ahí sospecha que el diablo está haciendo alguna tarea en la casa.
¿Pasa muy seguido, padre, eso ahora? Es muy habitual? Creo que siempre lo ha sido, lo que pasa es que bueno, nosotros tenemos ese cuidado de ir a todos los lugares, ¿no? Y creer esto, que donde está Dios, el mal no tiene tanta fuerza, digamos, ¿no? Entonces, decir, la presencia de Dios en una casa, por la bendición, siempre es algo muy lindo, ¿no? Y qué lindo que lo podamos hacer así, si alguien lo pide, ¿no? Y ayudarlo a que descubra que no tiene que tener temor, digamos, porque si está en Dios, Dios te va a defender siempre, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, sí, tampoco no, como le gusta decir al Papa Francisco, no es que andemos corriendo demonios, ¿no? Sino que sí lo que nos damos cuenta que la presencia del espíritu del mal existe, digamos, ¿no? Pero bueno, justamente si uno está en Dios, Dios es más fuerte que el mal, ¿no? Bueno, padre, sí que una experiencia a esta altura de la vida y ya con una trayectoria importante dentro de la iglesia, ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Sí, lo de Roma fue muy lindo realmente y reencontrarme con mucha gente con la cual me tocó estudiar o con quien compartí la vida parroquial, con aquellos que también llevamos adelante la catequesis, ellos en Italia y nosotros aquí, creo que nos enriqueció mucho, ¿no? Porque bueno, pudimos así como palpar cuáles son, digamos así, los caminos que la iglesia hoy está siguiendo allí y también compartir con los demás nuestras inquietudes, ¿no? Nuestros caminos, ¿no? Por donde uno va reflexionando y va llevando adelante y animando esta tarea linda de la catequesis en la iglesia, ¿no? Padre, ¿qué hay de nuevo para transmitir a los chicos, a la juventud, que hoy en día están pasando por un ámbito de muchas ofertas, de muchas situaciones también complicadas, ¿no? Yo digo, lo nuevo es lo de siempre, que es el Evangelio, ¿no? Que es bellísimo, te das cuenta, o sea, en la novedad del Evangelio, digamos, ¿no? De Jesús, que siempre es nuevo. Por eso es una buena noticia y una noticia nueva, siempre, ¿no? Entonces, sí, el tema no es tanto lo que, en cuanto al contenido, porque el contenido es Jesús, ¿sí? Pero sí ciertamente que la modalidad de cómo se lo presenta, esto sí, digamos, ¿no? Y hoy, bueno, está todo el desafío de la cultura digital, por ejemplo, ¿no? De cómo llegar a los jóvenes a través de esto, por ejemplo, o también que hay mucho trabajo hecho, ¿no? Yo tuve la suerte de estar ahí en Asís con Carlos Acuti, ¿no? Carlos Acuti, que es este santito beato nuevo, que está ahí en blue jeans y un buzo, ¿no? Uno ve su cuerpo incorrupto, ¿no? Allí en Asís. Y él es su mensaje, él solo, su vida fue un mensaje para los jóvenes, ¿no? Un joven como los nuestros, como los acá de la parroquia, pero que vive una vida de santidad hermosísima, ¿no? Y cómo los chicos lo quieren, lo siguen, entonces si ven como Dios va poniendo siempre también en estos intercesores ejemplos de vida que nos animan y nos ayudan y nos muestran cómo hoy se tiene que transmitir la fe, ¿no? Él manejaba todos los social networks, como se dicen ¿cómo es? Los medios de comunicación con mucha facilidad, ¿no? Y era muy hábil para transmitir a través del internet, digamos, la propuesta del Evangelio, ¿no? Y lo hizo de muchas maneras muy lindas, ¿no? Es decir, ven cómo, en definitiva, son los santos los que se adelantan siempre, aquellos que Dios inspira más, ¿no? Y nos va mostrando también caminos, ¿no? Bueno, padre, no sé si quiere dejar algún mensaje en este momento tan especial. No, gracias a Dios sabes que cumplí 30 años de cura el Sí, domingo, sí, sí. y bueno, agradecer, ¿no? Por, por tanto afecto, tanto cariño acá en Saladillo. Digo, bueno, uno se siente como en casa acá en Saladillo, ¿no? Realmente para mí es un gusto vivir aquí y, como decías vos, ser Alejandro también, ¿no? Además del padre Alejandro y uno va por la calle, todo el mundo te saluda, se puede convivir con mucha, podemos decir, alegría aquí, ¿no? Y realmente la relación con todos, ¿no? Con las personas, con las instituciones es muy linda, ¿no? Con ustedes también, que difunden desde la labor de ustedes todas las noticias, ¿no? Qué lindo que podamos siempre tener esta relación linda de amistad, de respeto y construir una sociedad, digamos, desde justamente lo que decías vos, ¿no? Es como así nuestra cultura se va impregnando de un estilo de Jesús, ¿no? Digamos, ¿no? Y uno eso lo siente cada día y lo vive con
alegría como cura porque el mensaje llega al corazón, ¿no? Y la respuesta de las personas se va dando en las distintas edades y de modos diversos, ¿no? Padre, como usted me venía contando todo esto, un poco se me vino a la cabeza algo que yo pude vivir y compartir, que muchas veces los fieles se afirman mucho en el siervo, en el pastor que tienen por delante, ¿no? Y cuando ese siervo falta, en este caso estoy hablando del padre Antonio, es como un cimbronazo para la comunidad. Y usted vino con un desafío muy grande que fue un poco, más allá de que también pasó el padre José María, estuvo en el medio de todo este traspaso, pero realmente yo noto que en la gente, con el padre Alejandro, hay mucha similitud con lo que pasó con el padre Antonio, que fue un cura párroco de 50 años, algo bastante inédito, debe ser a Sí, no, nivel, no en muchos lugares lo no hubo hay así mucho, y como... estuvo muy afianzado, ¿no? Sí, Pero lo sí. noto que en poco tiempo ha logrado llegar al corazón de la gente, que no era tan fácil alcanzar a ellos, ¿no? Creo que es la obra de Dios, no de uno esa, ¿no? Entonces, es decir, cuando uno es dócil a la gracia de Dios, cuando uno es dócil a Jesús, en definitiva, bueno, es Él que hace esa obra, ¿no? Uno se dispone nomás a abrir el corazón y a recibir al que viene con un corazón abierto, ¿no? Después la otra lo hace Dios, ¿no? Padre, para terminar, si en estos 30 años tuviéramos una torta imaginaria acá arriba ahora y al soplar la velita, como se hace en la parte material, pudiera pedir un deseo para un deseo en general, ¿cuál sería el deseo que tiene el Padre Alejandro? La fidelidad en el ministerio, digamos, ¿no? Lo lindo de seguir siendo cura siempre, ¿no? O sea, decir, que Dios siempre me renueve la alegría de ser cura en el corazón y servir a la comunidad, ¿no? Es lo más lindo que me puede pasar. Cada día tengo más motivos para hacerlo, después de 30 años tengo mucho más motivos que el día que me ordené, ¿no? Pero bueno, que esos motivos sigan siempre creciendo en mi corazón, ¿no? Más allá de lo que la vida después nos traiga, ¿no? Padre, gracias por A atendernos. usted. Padre,